el Espíritu Santo en mi vida. Es un poco lo que quiero compartir hoy con cada uno de ustedes, el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Cuando pensamos en Pentecostés y pensamos en acontecimientos bíblicos y también a lo largo de la historia, desde entonces hasta hoy, podríamos nosotros estudiar, inclusive poder leer en YouTube y en diferentes plataformas un montón de cosas, historias que son de verdad maravillosas. Pero ¿de qué sirve la historia de otro si uno no la vive? ¿Sí o no? Entonces, qué lindo y qué interesante es leer libros de personas maravillosas, pero qué interesante es que vos y yo nos animemos a escribir nuestro propio libro o nuestra propia experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos hablar en lenguas al que tenemos al lado, cerca, decimos, ¿qué es lo que dice? ¿O qué es lo que está diciendo? ¿Saben qué? Para muchos, y especialmente para la iglesia pentecostal, el que hablaras en lengua o no hablaras en lengua prácticamente te condenaba o al infierno o al cielo. Oh, bravo eran, ¿eh? No, en ese tiempo eran así. Si hablabas en lengua, entrabas al cielo. Y si no hablabas en lengua, mi madre querida, era preferible que te quedes en tu casa y oraras hasta que eso se revelase sobre tu vida y tuvieses una lengua. Puede ser un idioma o puede ser una lengua angélica que Dios regala para que adoremos, especialmente adoremos a su nombre. Muchas veces no nos atrevemos porque pensamos que no es bueno. Y es cierto, porque el enemigo también trajo confusión y trae lenguas que no tienen nada que ver ni con Dios ni con los ángeles, no tiene que ver con nadie. Es una lengua que también se aprende dentro del umbandismo y dentro de otras sectas. Así que obviamente tenemos que pasar por ese tamiz del Espíritu Santo a través de los dones, donde los dones justamente revelan qué clase de espíritu es el que está en mí. Pero el Espíritu Santo en mi vida, en mi casa y en mi corazón es algo que debiera ser prioridad, ¿sí o no? Debiera ser prioridad para mí, para mi familia, para mis hijos. Una prioridad que tiene que ver mucho más que con cualquier cosa. Y tal vez para muchos la prioridad es un buen trabajo y un buen sueldo. Y está bueno, claro que sí. Pero voy a decirte que si el Espíritu Santo de Dios comanda tu vida y tu corazón, tendrás todo lo que necesitas en tiempo y forma. Ya no será una cuestión que uno lo hace con transpiración, sino su gloria derramándose en mi vida, en mi corazón, me abrirá puertas. ¿Quién me abrirá puertas? Dios mismo, por su Espíritu, nos abre puertas de todo lo que vos y yo necesitamos. Pero no es para competir y todo lo que a veces el ser humano en su humanidad extraviada hace. Compito, quiero ser como vos, ¿verdad? Quiero ser como Messi, pata cuadrada. ¿Qué va a ser como Messi vos? Entonces cada quien en su lugar y cada quien en su sitio y en aquello por lo que fuiste creado por Dios, que alcances el máximo de toda la gloria de Dios derramada sobre tu vida y no te parezcas a nadie. Y es interesante porque el que se ocupa de saber lo que Dios tiene con él no tiene tiempo de mirar a nadie. Está tan fascinado y maravillado con lo que Dios le dio que nunca termina. El día se acaba y dice, no alcancé nada todavía y Dios tenía más para mí. Pero como estamos humanizados, ahí estoy mirándolo a Feli, este sí que sabe, este que tiene y este. Ay, mira, si tuviera la bicicleta que tiene él. Sí, ahí estamos, embarrados y metidos a veces en algunas cosas de tan poco valor y sentido. Sin embargo, nos perdemos aquello celestial y maravilloso que Dios tiene para el hombre, la mujer, los jóvenes, las chicas, para todos. Entonces, el Espíritu Santo en mi vida será mi máxima realización, ¿sí o no? Ahí está pensando, ay, no sé, tal vez, déjeme, pastor, esta semana, voy a venir temprano a orar, a ver si es y si no es. Y claro que estamos así, tan humanizados, que el Espíritu Santo no sé en qué escala de valores está, si quinta, sexta o vaya a saber en cuál. Porque yo tengo mis propias prioridades, pastor, usted sabe.
ahí estoy. Tengo que conseguir una novia primero. Después veo. Y lo demás también, bueno, no sé todavía. Estoy pensando. Que sea lindas. ¿Qué es lo que más queremos? Kathryn Kuhlman, una gran predicadora que tuvimos. Ella fue una mujer que inspiró a Benny Hinn. ¿Conoce a Benny Hinn? Buenos días, Espíritu Santo. Eso es uno de sus libros más importantes. Ella supo inspirar a este muchacho joven que viajó horas y horas y esperó horas y horas hasta que finalmente esa iglesia se abrió esa mañana. Y él corrió y no alcanzó sino la primera fila, pero le dijeron, pibe, vos en esta fila no estás, estás en la siguiente. Así que lo corrieron como 2, 3 filas para atrás. ¿Cuándo usted llegó tan temprano que le dijeron no te puedes sentar en primera fila? Las primeras filas siempre están libres, nadie las quiere. Ahí están los pastores sentados. Oh. Claro que sí. Lo corrieron para atrás a Benny Hinn. Y desde ese lugar tuvo esa experiencia gloriosa. Y luego él se entera que la puerta se tuvo que cerrar de aquel auditorio porque no había manera de meter más personas. No era el tiempo de la tecnología, así que no había pantallas. Había imaginación, había fe. Pero una de las cosas que más había era hambre por su presencia. ¿Qué había? Hambre de su presencia. Así que a alguien de los que estaban puertas afuera se le ocurrió y dijo, ¿por qué no tocamos las paredes del templo? Y que Dios nos dé lo que está sucediendo adentro. Y dice que la gente afuera, enfermos, recibían sanidad, milagros. El poder de Dios se derrama con los hambrientos. El poder de Dios se manifiesta en gente que dice, quiero conocerte, anhelo conocerte. No hay nada más importante en mi vida, Señor, que tu presencia. Señor, necesito saber quién sos. Vengo a la iglesia hace tiempo, pero no sé quién es Dios. De esto quiero hablarles brevemente en esta mañana. Y hay un montón de situaciones y de cosas que se anteponen y quizás ahí estorban y estropean muchas de nuestras cosas. Entonces, ¿qué es lo que más queremos? Bueno, ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más amás? De eso te ocupas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. De eso me ocupo, porque eso insume toda mi energía. ¿O acaso a veces de no querer, de querer algo, a cuántos les cuesta conciliar el sueño? Yo voy a levantar la mano, no tenga vergüenza. Y todos los demás que no levantan la mano, yo ni me imagino, ni sueño tienen. Porque es la verdad, cuando quiero algo, y no solo un estado de ansiedad, sino digo, Señor, ¿cómo será que me lo vas a dar? Así que armo mi propia película en la cama. Dios está trayéndomelo, Dios está abriéndome una puerta y pruebo, y hay 1, 2, hay 1000 puertas porque la noche es larga y uno va probando todas las puertas que puede llegar a haber por ahí. ¿O cuántos se acuestan y duermen como troncos? Bueno, yo también soy ese. Pero no todas las noches, hay noches que están largas, que son diferentes. Lo que más querés te quita el sueño. Lo que más querés te quita el hambre. No, bueno, eso no a todo. Pero sí, debiera pasar eso o no. Debiera. Porque sería un estado normal de nosotros, eso te hace humano. Más allá que somos espirituales, ¿no? Entonces, en esa determinación nosotros alcanzamos éxito, sí. La bendición de Dios, pastor, diga, ok, la bendición de Dios. Alcanzamos el propósito en esa determinación en la que vos y yo nos proponemos, avanzamos. ¿Nunca se te ocurrió trabajar horas extra y ahora tener un poquito más de sueldo? Bueno, no a todos se le ocurre esto, pero pasa. En algunas personas pasa que cuando te tomás en serio, lo alcanzás, lo lográs.
Y cuánto más el Espíritu Santo, que es algo que Dios, o es alguien que Dios quiere derramarse en tu vida y en tu corazón. De verdad. ¿Y cuánto cuesta, pastor? Toda tu vida. No más que eso. No más que eso. Es toda tu vida. Porque si no vas a estar dispuesto a rendir toda tu vida, bueno, tal vez solo tengas un poco de conocimiento respecto a lo que Él. ¿Y qué más? Y bueno, tengo que negarme a mí mismo. ¿Y qué más? Y sí, y lo que estás soñando, dáselo a Él. Porque Él tiene mejores sueños para vos todavía. Mejores ocurrencias, también tiene mejores ocurrencias. Y todo lo que vos creíste tener, y que es mucho, y es bueno, y es lindo, Dios te lo puede mejorar. Pero cuando Él vive en mí, cuando Él es parte total de mi corazón y de mi vida. Entonces, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios sea algo especial en mi vida. Pero para eso tengo que convertirme en un hambriento, desesperado por su presencia. Y a veces no es tanto esa desesperación. Estamos desesperados por muchas otras cosas. Pero lo espiritual, que debiera ser algo fundamental o primario o primero en mi vida, es algo que queda para más adelante. Y ahí estoy trabajando en esto, estoy haciendo esto. Ahora, esto es de verdad importante. San Marcos capítulo 2, en nuestra Biblia. San Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez. ¿Dónde? ¿En dónde entró? En Capernaum. Esta es una de las ciudades del norte de Israel. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver, dice Jesús, la fe de ¿quién? De esos 4, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero enfocarme en el versículo 1 un instante con ustedes esta mañana. Y dice al final del versículo 1: y se oyó que estaba en casa. Jesús se sentía como que estaba en su propia casa, se sintió cómodo, se sintió que ese es el lugar que más le encanta estar, al menos en esta temporada, en este tiempo. Ahí está, él está cómodo, está feliz. Y cuando estaba leyéndolo otra vez ayer y mirando esto, decía: qué terrible, ¿no? Que Jesús venga a mi casa y que de repente hay muchos vecinos y ya no caben ninguno, y viene uno con una barreta y comienza a levantarme los clavos del techo, corre las chapas y meten a un paralítico en el medio. La casa esta es de Pedro. Y estoy tratando de encontrarlo a Pedro. ¿En qué rincón se encuentra? Porque Pedro está ahí también. Pero no se alarmó. Él no salió corriendo diciendo: no, ¿qué hacen? Es propiedad privada. ¿Qué les pasa a ustedes? Es Pedro el que da permiso, evidentemente, de que no hay otra manera. Y ya no le importa el daño, porque hay algo importante, y es que hay alguien que necesita encontrarse con Jesús. Hay alguien que tiene que estar en el centro, no en cualquier. Ahí tiene que estar donde está Jesús. Y Pedro dice: estoy de acuerdo, ya, no hay problema. Saquen, corran las chapas, desclávenla. Es en esa casa que Jesús quiere estar. Es en esa ciudad que Jesús quiere estar, Capernaum. Es curioso porque Capernaum no lo vio nacer.
Capernaum no lo vio crecer. No es el centro religioso más importante de Israel, pero es el lugar donde Jesús se siente que está en su casa. La pregunta que tendremos que responder al final de este sermón es: ¿llevaría a Jesús a mi casa? ¿Lo haría el centro de mi hogar? ¿Le pediría al Señor que su Espíritu esta mañana regresa conmigo para quedarse en mi casa para siempre? Aún cuando muchas veces mi casa puede llenarse de personas en necesidad o de un montón de mirones y gente que escucha porque también están aquí, pero que no les importa. A ellos se los denomina solo religiosos. Saben mucho, pero su corazón está lejos de Dios. Hoy Dios quiere volver con vos a tu casa. Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo significativo en vos, en tus hijos, en tu familia y en todo lo que te importa, que es la economía, seguro que sí. Y entre otras cosas, arreglar esos entuertos familiares que son tan complicados como la misma historia de cada familia. Y Dios dice: si le pedirías perdón, ay, no sé si voy a hacer eso, porque ya la abuela estaba así también y yo también. Y tenemos esas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios va a vivir en mí o quiere vivir en mí, Él va a exponer y va a mostrarte un montón de cosas en las que tenemos que poder trabajar también cada uno de nosotros. Recuerdo haber leído montones de veces, seguro usted también. Por ejemplo, Juan dijo respecto a la presencia gloriosa del Señor Jesús y de su manifestación. Él dijo: vimos la vida. Pero también Juan 1 dice: vimos la gloria, refiriéndose a la presencia del Señor Jesús. Pero también Él está con sus íntimos discípulos y dice que la palabra que en San Mateo 17, que Él se transfiguró. ¿Qué significa eso? Él se transformó en Dios por un momento, y hablo de el Dios completo. Lo vieron radiante. Y Pedro dijo: Señor, no nos vayamos nunca más de acá. Pero Jesús tenía una misión. Hay veces que vos y yo también nos sentimos tan lindos, tan cómodos, tan cobijados en la iglesia, pero Dios dice: allá afuera hay mucho para hacer. Allá afuera tenemos mucho trabajo que lograr. ¿Qué más? Dice que la palabra que Él multiplicó los panes, caminó sobre las aguas. Usted conoce la historia. Resucitó muertos, ¿sí o no? La hija de Jairo no estaba bien, estaba enferma hasta el punto de morir. Pero Él dijo: yo voy para allá. Lázaro, otro, era su amigo y se demoró innecesariamente. O tal vez Él quería mostrar que Él sigue siendo Dios Todopoderoso. Y aun cuando vos y yo damos las cosas por sentado o por perdido, Él te dice: voy a resucitar tus sueños. Quiero resucitar tu corazón, que estás creyendo que estás muerto. Y dice que en esta ocasión las multitudes vinieron a la puerta y se agolparon a tal manera que no había manera de entrar al paralítico o a alguna persona con alguna necesidad. Jesús estuvo sinceramente cómodo en ese lugar. Y siempre la pregunta rondará esta mañana: ¿y Él está cómodo conmigo? ¿Y el Espíritu Santo está cómodo en mi hogar? ¿La música que escucho a Él le gusta también? Ok. ¿Y la clase de conversación que tengo para afuera y para adentro? ¿Cómo se siente Él con esa conversación? Con lo que hago, con mi negocio, en la forma que yo me muevo, y Él está contento con eso, está feliz. Ok, para pensar, ¿no es cierto? Claro que sí, nos hace pensar el Señor. Entonces, no solo su presencia gloriosa o esa atmósfera de gloria donde el Señor Jesús se manifestaba, sino que todo lo que ocurría cuando Él estaba en ese ámbito. Sí, es curioso y es hermoso también. Leía, entre otras cosas, algo que aparece en el Antiguo Testamento y dice que
el arca de Dios. Y tal vez no sepas qué es el arca. El arca era una caja rectangular, muy bella, diseñada por Dios, hecha por los hombres. Pero dentro de ese arca había símbolos muy importantes que tenían que ver con la presencia gloriosa de Dios. Ya que el Espíritu Santo de Dios no se manifestaba abiertamente como hoy, en aquel tiempo. Esa caja representaba, así que todos, especialmente los levitas, los que habían sido designados por Dios para esta tarea de llevar el culto adelante, eran los que llevaban sobre sus hombros esta caja y la transportaban de un lugar a otro. Ahora, cuando David recupera, porque los enemigos, los filisteos, habían tomado prestada por un tiempo esta caja, dice que 7 meses estuvo esta caja, este arca de Dios entre los filisteos, y lo que provocó la presencia de Dios dentro de ese pueblo pagano no fue más que problemas, más que situaciones dramáticas de muertes, de pestilencias. Así que ellos dijeron después de 7 meses: no queremos saber nada con esta caja, devolvámosla. Y la devolvieron. Y ahí está Abinadab. Se preparó como un buen levita, se preparó para atenderla, para cuidarla, para protegerla. ¿Sabes cuántos años estuvo el arca de Dios, la presencia de Dios en la casa de Abinadab? 20 años. ¿Cuánto? 20 años. Pregúntame, ¿qué pasó durante 20 años? Diga conmigo: nada. Nada pasó. Estaba ahí la presencia de Dios y él la cuidaba como una caja sagrada, no más que eso. Pero David la recupera y la va a llevar a la ciudad de David, a su ciudad. Algo pasa en el camino. Los bueyes tropezaron, la estaban llevando de forma incorrecta, porque la presencia de Dios se la carga sobre hombros. ¿Sobre dónde? Sobre el hombro se carga la presencia de Dios. No sobre un carro ni nuevo, ni viejo, ni de ningún tipo. La presencia de Dios se carga sobre uno y se la transporta. Pero cuando lo hicieron de forma incorrecta, ahí murió un muchacho innecesariamente. Y David estaba triste por el acontecimiento y dijo: dejémosla en la casa de este vecino. Este vecino se llama Obed-edom. Él tiene una gran familia. Él sabe lo que es esa caja. Él sabe que es el arca de Dios. Él sabe que es la presencia de Dios. Y la Biblia no dice mucho respecto a dónde lo pusieron. No dice mucho. Pero dice que estuvo solo 3 meses. ¿Cuánto? Y dice que toda la casa de Abinadab había sido tremendamente bendecida. Cuando David escucha eso, ahora dice: ya es tiempo de que la traigamos a la ciudad. Había hecho un lugar muy especial para que el arca de Dios estuviese resguardada. Y hay algo que me interesa que hace la familia de Obed-edom. La familia de Obed-edom dijo: estamos bendecidos. Me compré la tele a 85 pulgadas. En cada pieza tengo una de 75, un poquito más chica. No me falta nada. Pero el papá de familia está diciendo algo. Si el arca de Dios se va de nuestra casa, a donde vaya el arca de Dios, yo me voy. Yo me voy. Vos te podés conformar con la bendición de Dios. Vos te podés conformar con el cuidado de Dios. Pero Obed-edom dijo: donde esté Dios, donde esté su presencia, yo quiero estar. No voy a descuidar eso. Porque una tele más o una tele menos es plata. Pero su presencia en mi vida lo resuelve todo. ¿Sí o no? Su presencia en mi vida
es lo más valioso. Así que Obed-edom y sus muchachos, sus hijos, dejaron la casa y se trasladaron a la ciudad de David y se convirtieron en guardianes de su presencia. ¿Cuántos guardianes de su presencia se levantarán esta mañana y diciendo: yo voy a ser un guardián de la presencia de Dios? Uno que cuida, uno que sabe el valor que tiene su presencia. No es la caja, no es lo que hay adentro, es Dios mismo en persona. Solo eso representaba y era lo más hermosísimo que ellos tenían en ese lugar. Hermanos, David, cuando tiene el arca de Dios, la presencia de Dios allí en su casa o en su ciudad, dice la palabra del Señor que él se convierte en rey de todo Israel. Así que diga conmigo esta mañana: cuando su presencia está conmigo, tengo victoria total. Cuando la presencia del Espíritu está conmigo, yo tengo victoria total. No es parcial, no es una parte, no, es todo. Porque Dios lo llena todo en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en los planes, en los sueños que Dios tiene con vos, en el propósito por lo cual existís. Dios es tu Dios fiel, Él es el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Algo pasó aquí en esta lectura que tuvimos para que él dijese, o para que el escritor dijera que él se encontró que estaba en casa. Algo había sucedido, algo se notaba. Jesús estaba en su propia casa, aunque era la casa de su amigo Pedro. Hermanos, hagamos que el Espíritu Santo de Dios también repose en nuestra propia casa, ¿sí o no? Hagamos que Él viva en mi corazón, en mi vida. Claro que sí. Históricamente, cuando leemos y estudiamos un poco los avivamientos y los acontecimientos alrededor del mundo, nos damos cuenta de que en muchos lugares solamente se manifestó por meses, en otros por algunos pocos años y en otras partes un poco más tal vez. Por ejemplo, si has estudiado, supongo que Gales ha sido una de esas grandes ciudades. Un jovencito que comenzó orando, solo orando. Y él dijo: yo necesito que el Espíritu de Dios se manifieste en mi corazón. Él era Evan Robert. Él fue lleno de la presencia de Dios. Pero eso duró tan poco tiempo. Un poco más adelante, 1906, en Azusa, Estados Unidos. Algo tremendo, un afro hermoso hombre de Dios. Algunos dicen que él tenía como un cajón y ahí metía su cabeza adentro y oraba, y oraba, y oraba. Y pedía que el derramamiento del Espíritu Santo viniese. Y el Espíritu Santo se derramó sobre ese lugar. Era un galpón rústico. No era una iglesia sofisticada. Fue tan grande que los vecinos tuvieron que llamar a los bomberos diciendo: vengan porque los locos están prendiendo fuego. Y vinieron los bomberos, pero cuando vinieron no vieron nada, no vieron humo, ni fuego, ni nada. Pero los vecinos todos gritaban: el techo se está prendiendo fuego, el techo se está prendiendo fuego. Yo quiero que la iglesia se prenda fuego, con todos nosotros adentro también. Pero fuego de la gloria de Dios. Ahora le quedó más claro. Fuego de la presencia del Espíritu Santo. Que los demás, los vecinos puedan decir: nunca hemos visto tal cosa. Así que cuando hablo de la iglesia estoy hablando de tu vida. Estoy hablando de vos en tu trabajo, de vos en tu estudio, de vos en las diferentes, yo qué sé, donde te muevas. Que seas una llama ardiendo, que seas una antorcha de Dios encendida todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Qué lindo que es el Señor, ¿sí o no? Ahora diga conmigo: pero. ¿Y qué hace el pero? A ver, maestras de grado, el pero va a modificar
toda la oración anterior. Si veníamos bien, el pero hace ¿qué? Y si veníamos mal, el pero ¿qué hace? Nos eleva. ¿Sí o no? Pero hay un peligro para el Espíritu Santo de Dios. Hay varios. Vamos a mencionar algunos, rápido. No mire a nadie, mire para adelante. Se llama nuestra carne, o sea, nuestra propia humanidad. Nosotros mismos hacemos que se demore, que su gloria caiga sobre mí y que yo sea guiado completamente. Si hay un enemigo, no es tu hermano, tranquilo. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, en tu iglesia hay un tipo peligroso y tenés que tener mucho cuidado. Y Timoteo está curioso diciendo: ¿quién es Pablo? Tú mismo. Y Timoteo era el pastor de la iglesia. Si hay alguien peligroso, es tu propia carnalidad, tu propia humanidad. Es cuando queremos las cosas a nuestra manera. ¿En qué manera? ¿Quién cantaba esa canción? A mi manera. El ocuparse de la carne, dice, es enemistad contra Dios. Gálatas dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas también dice: crucifica la carne con sus pasiones. Gálatas también dice: el que siembra para la carne segará corrupción. Y esto es algo tan notable, porque cuando comenzás a estudiar en tu Biblia te vas a dar cuenta que al principio vivían ¿cuántos años, Néstor? 800, 900 años Matusalén. Entonces por eso está la frase esa: más viejo que Matusalén. Pero un poco más adelante yo encuentro que ya la edad no es tanta, sino que Moisés vivió ¿cuántos años? 120. Se lo achicoche, pero terrible. ¿Qué está pensando usted, no? ¿Cuánto me queda? Pero los salmos dice que serán entre 70 y 80. Y dice: y aún con los 80 es demasiado. ¿Hasta cuánto quiere llegar usted? Dios dice: no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. Y Dios, tu creador, dijo: yo voy a acortarte la vida, porque no quiero pelear con la carne. ¿Qué es lo más peligroso entonces? La carne. Le sigue en importancia la rebeldía. ¿Cuántos rebeldes habemos? Ninguno, gloria a Dios. Pero voy a mencionar una persona nada más. No está acá. Y si hubiese un Saúl esta mañana, voy a decir que te pido perdón también, pero no. Saúl perdió la unción solo por rebelde, porque él quería las cosas como él quería. Perdió la batalla, perdió la vida de su hijo, pero perdió más que eso, perdió también su territorio, o sea, lo que había alcanzado, lo que tenía, también lo había perdido. Lo que quiero decir es que cuando perdemos la unción prácticamente no nos queda demasiado. La incredulidad hará que perdamos muchas batallas, muchísimas, por no creer. El Señor Jesús dice que Él no pudo hacer en muchos lugares, en muchas ciudades, no pudo hacer milagros. Era tan fuerte la oposición de la incredulidad que no podía hacer mucho. Y dice Jesús que en esos lugares donde no podía hacer muchos milagros, enseñaba la palabra. Así que este es un tips para todos los maestros y para todos los predicadores. Cuando ve que la cosa está dura y resistida, abrir la Biblia y enseñarla.
y deja que el poder de Dios se desate cuando sea tiempo. ¿Está bien? Así que, hermanos, cuando hablamos de la incredulidad, deberíamos hablar propiamente de la tierra donde el Señor Jesús se manifestó. Ellos vieron al mar abrirse, vieron a los ríos dividirse. Ellos vieron y comieron el maná. Ellos vieron que de una roca, una piedra, cuando Moisés la golpeó en la primera instancia, de esa roca salió un río, se abrió un río, que Israel pudo tomar agua todo lo que quisiera, aún quejándose del acontecimiento de no tener agua. Dios estaba ahí. Ahora, cuando todo eso lo tuvieron y aún ellos finalmente deciden, o yo qué sé, tal vez rendidos por todo esto que Dios estaba tratando con su vida, ellos deciden que van a abandonar toda clase de idolatría, ¿no? Y ellos, no vas a encontrar a ninguna persona judía que sea devota a algún gauchito o a hacer la muerte, a nada, no, a nada de eso. Pero aún cuando se les fue quitado esa posibilidad de tener ídolos, algo más pasó. Ellos se convirtieron en religiosos. Y también habemos entre nosotros, o en nuestro propio corazón, eso que es la religiosidad. Y la religiosidad tiene una palabra, es dura, es casi espantosa, porque es hipocresía. ¿Y la hipocresía qué es? Apariencia. Así que solo vivir de apariencias es demasiado triste esto. Por eso que el Espíritu Santo de Dios está queriendo manifestarse en la iglesia a través tuyo, para que vos te manifiestes a la ciudad y al pueblo. Siempre recuerdo a Alberto Salazar, y él nos decía que los hermanos no faltaban al servicio del domingo al culto. No faltaban. No faltaban. Vos te das cuenta que dice, bostezaban, se dormían, tomaban mate, hacían de todo. ¿Y por qué venían? Así que él investigó el por qué venían al culto. Porque le daba mucha rabia que el lunes algún hermano de la iglesia le diga, no te vi el domingo. ¿A dónde estabas? ¿A dónde fuiste? Si no fuiste al templo, ¿a dónde habías ido? El religioso le molesta que le preguntes si está orando, si lee la Biblia, si aceptas que Dios te dirija. Al religioso le molesta todo eso. Le molesta todo le molesta. Pero él se considera que él es superior y que él está mejor que cualquier otro. Termino y cierro. Hay más, pero dejamos ahí. La Biblia los declara como los duros de cerviz. Digámoslo en castellano. Obstinados. Un poco más castellano. Cabeza dura. Cabezones. Nunca tu mamá te dijo, qué cabezón que sos. Ya te dije 1000 veces. Pero el cabezón es cabezón. Y es como él dice. Es como él dice. Y vos se lo decís con cariño. Buscá su presencia. Valorá el amor de Dios en vos y en tu casa y en tu familia. Cuidalo. No hagas nada para que Él se vaya a tu casa. Pero el cabezón es cabezón. Él hace como le da la gana. Parece insensible. Parece que algo no lo tiene más. Pero si hay alguien que puede
volver a darte vida, se llama Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que puede volver a encaminarte, y que ya no pelees con tu mente, sino que aceptes que su presencia te enseña y te quiere llevar a mejores cosas. Es así. Pedro dijo: Él está en mi casa. No importa si rompen el techo, que hagan lo que quieran. ¿Qué importa? Si Él está en casa, está todo bien. Si Él está conmigo, ya, ¿qué importa? Su casa estaba llena de gente todos los días y es un despiole. Sí, claro que sí. Creo que sé. Al día siguiente, toda una gran multitud le seguía a Jesús. Y donde Él estaba, le dijo: Pedrito, no me prestás el barquito, porque viste que hay tanta gente acá. Alejámelo un chiquitito. Voy a usar el agua como parlante. Así que se alejó de la costa un chiquito y habló a las multitudes. Él está dispuesto siempre. Él va a acomodar todo lo que tenga que acomodar, o lo necesario, para que vos y yo seamos personas de bien y seamos atendidos, bendecidos. Así que ahí está Pedro, siguiéndolo hasta el final de su vida. No fue un pedazo, no fue un tramo. No, lo siguió hasta el final de la vida. Y la historia también cuenta de que cuando lo quisieron crucificar, al igual que Jesús, Él dijo: yo no soy digno ni siquiera de morir como Él murió. Así que Él tomó una decisión descabellada, tal vez hasta ni los romanos lo entendían. Cuélguenme pata para arriba. No soy digno ni siquiera de morir en la misma forma de mi Salvador. Esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que te ayuda, que te enseña, que te anima, que te consuela. Y aun cuando Dios te creó como te creó, vos y yo somos los que decidimos si quién manda: la carne, la obstinación, la religiosidad, el capricho, el que las cosas son como yo soy, como yo digo y demás. Y capítulo 3, el capítulo que sigue. Verso 14. Y dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. ¿Y qué más? Y echar fuera a los demonios. Cuántas cosas, ¿no? Así que Él apartó a un grupo de 12 personas. Primera cosa, para que estuviesen con Él. La segunda, para enviarlos a predicar. Así que mi amigo, mis hermanas, esta mañana, la consigna de Dios sigue siendo la misma. Él no te llama o no te haces cristiano, o Él no llega a tu corazón solo para zafar un poco más cómodamente en la vida. Vos y yo tenemos una misión. Aunque tengas 2 días en el Evangelio o que tengas 1000 años. Lo primero que Él quiere es que pases tiempo con su presencia. Lo segundo, para que anuncies su palabra, predicar. Y dice que además de eso, de predicar la palabra, Él quiere darte autoridad. Y si hay algo que puede darte autoridad, solamente es el Espíritu Santo de Dios. No hay nadie que pueda darte autoridad. Tu jefe puede darte un poco de autoridad, pero Él te da toda autoridad sobre todo espíritu inmundo y sobre toda enfermedad. Esto significa que donde alargues tu mano y ores por alguien,
Dios está diciendo: yo estoy respaldando tu oración y yo soy el que voy a provocar el milagro en la vida de esta persona. Significa esta mañana, amado, que Dios te llama porque dice: el Espíritu Santo quiere vivir en tu corazón, quiere vivir también en tu casa, también aquí en la congregación, en la iglesia, pero donde tenemos que poder ser efectivos es allá afuera. Donde tengo que poder ser efectivo es donde hay gran cantidad de necesidad. Así que esta mañana yo quiero desafiarte y animarte otra vez, como al principio. Él está acá. ¿Qué haremos con Él? ¿Dejemos que pase de largo? ¿O les digo: Señor, estoy hambriento de tu presencia? Mi barrio, mi ciudad, mi familia, Señor, te necesitan. Yo quiero ser uno que transporta su presencia. Antes se hace falta una caja, ahora se necesita un corazón. Habrá un corazón dispuesto esta mañana que diga: Señor, contá conmigo. 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 Yo voy a transportar tu presencia. Donde yo estoy, Señor, algo va a pasar. Algo se tiene que manifestar. Su gloria, su poder, su amor quiere derramarse sobre tu vida. Y tu vida hará que eso suceda entre tu gente, entre tus vecinos, entre tus compañeros de escuela o de facultad o de, yo qué sé, el que esté cerca. Jesús nunca pasó desapercibido, ¿sabía eso, no? Así que Jesús es esa persona. O la amas o la odias. Pero nosotros no queremos pasar por semejante cosa. Queremos ser aceptados por todos, ¿sí o no? Queremos ser aceptados por todos, que todos digan que soy buenito. Jesús no fue bueno. Jesús fue justo. ¿Qué fue Jesús? Justo. Una medida perfecta. Justo. Ni más ni menos. Era justo. Él llena tu corazón. ¿Cómo? Completamente.